Queridos hermanos, bendiciones una vez más. Bienvenidos a este programa Charlas de Café con Biblia. Estamos este último tiempo hablando acerca de generales de Dios. Comenzamos hablando sobre avivamiento. Este es el programa número 72 ya. Y hemos hablado en el anterior episodio parte del inicio, los detalles del ministerio y la vida de nuestra hermana Catherine Kuhlman. Ahora vamos a hablar la segunda parte y a tiempo de darles la bienvenida a ustedes y pedirles que divulguen todos estos contenidos en nuestras redes, que siempre coloquen su like, su me gusta, que puedan opinar. Estamos en Palabra Oportuna, el canal de YouTube, pero también estamos en Facebook, en Spotify. Queremos darles la bienvenida y yo quiero dar la bienvenida al coanfitrión de este programa, el pastor Jaime de la Vega, desde el Alto, que siempre estamos juntos desarrollando esta iniciativa, cuyo propósito es bendecir a las personas y, bueno, abrir utilizando los medios digitales, la posibilidad de que ustedes puedan, de cierta manera, participar, ver, espectar estas charlas de dos amigos que les gusta mucho el café y aman más la Biblia. Amén. Y a veces tocamos temas un poco polémicos, a veces somos autocríticos, pero nada para levantar roncha, sino más bien para poder orientar y expresar lo que tenemos en nuestro corazón. Querido Pastor Jaimito, Dios te bendiga, muy buenos días. Estamos grabando en la mañana nuestro programa. ¿Cómo has estado? Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia, darles la bienvenida a este espacio que con el pastor Luis Jelincic estamos interesados en compartir estas conversaciones, compartirlas con todo nuestro público, estas charlas de café, pero principalmente charlas que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? Amén. Luchito, estábamos hablando sobre generales de Dios. Y hemos empezado a tocar, hemos ya tenido una charla acerca de esta gran mujer de Dios, ¿no? Una mujer de Dios de nombre Catherine Kuhlman, que para mí, desde mi perspectiva, tiene una significancia muy particular para lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Para lo que ocurrió en Bolivia en 1973. Seguramente en medio de nuestras conversaciones vamos a poder tocar qué influencia tiene el ministerio de Catherine Kuhlman para la historia del avivamiento en Bolivia. Ujú. Pero estábamos analizando, Luchito, la vida de esta mujer. Y hemos visto varios aspectos de su vida que dicen mucho de su carácter, pero también hemos visto tal vez uno de los grandes traspiés que ella tuvo, ¿no? Un paso en falso, como el propio biógrafo lo describe en el libro. Ahora, Luchito, cuando vemos la vida de los generales de Dios, hemos visto que muchos generales de Dios han tenido digamos, tiempos en que han sido usados por Dios, pero también han tenido errores. Muchos de los errores de estos hombres y mujeres de Dios los hemos comentado no con el ánimo de juzgarlos, porque nosotros más bien al hablar de ellos tenemos el propósito de honrar la memoria de estas personas. Pero Ujú. cuando vemos la vida de Catherine Kuhlman y vemos el error que ella cometió de casarse, de enamorarse de una persona que al final la engañó, ¿no? Era una persona casada que abandonó a su mujer para casarse con Catherine Kuhlman. Y obviamente el engaño que él tramó era decirle que su mujer lo había dejado. Pero Catherine Kuhlman, pese a que había estado, digamos, recibiendo advertencias de la gente de su entorno, de sus amigos, ¿no? De su entorno, y habiendo recibido la advertencia, Luchito, del Espíritu, porque el Espíritu le estaba hablando, había algo que de alguna manera el Espíritu le estaba queriendo mostrar a ella, pero ella ignoró. Mm. Ignoró los consejos y las advertencias de sus amigos, ignoró la dirección del Espíritu que de alguna manera le estaba diciendo que no lo haga. Pero es ahí donde nosotros nos encontramos con la debilidad humana.
Y cuando yo veo la biografía las biografías que hemos analizado, los errores de estos hombres y mujeres, y cuando veo en este caso la vida de Catherine Kuhlman, este paso en falso que ella dio con un matrimonio que nunca debería haber sucedido, pero cuando vemos al final la historia de que Dios la restaura y la vuelve a utilizar, Luchito, yo me gozo sobremanera de que tenemos un Dios misericordioso, de que tenemos un Dios que es verdad que Dios necesita de hombres y mujeres para de alguna manera restaurar las cosas en la iglesia, restaurar las verdades bíblicas, restaurar la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la iglesia. Es verdad que Dios necesita de hombres y mujeres. Dios a lo largo de la historia siempre se movió levantando hombres y mujeres que le respondían a Él. Vemos en el caso de la Biblia los errores de las personas. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que cometió también pecados graves y vemos cómo Dios los restaura. Cuando yo veo estos ejemplos y veo la vida de Catherine Kuhlman, yo me deleito, Luchito, en que Dios puede usar hombres y mujeres y que puede de alguna manera tratar estas vidas para que ellos, estas personas, puedan corregir y enmendar sus errores. No todos tienen esa capacidad, Luis. Cuando vemos por ejemplo, este problema, esta situación, no voy a describirlo como un problema, sino la situación sentimental. Muchas veces los aspectos sentimentales de la vida de las personas determinan muchas cosas. Y en el caso de la mujer, tú y yo, Luchito, estamos muy distantes de poder ponernos en los zapatos de una Catherine Kuhlman, una mujer de Dios, pero yo siempre trato de alguna manera de tener esa empatía, de entender. Yo reconozco que cuando estamos viendo la biografía de una mujer, hay características de la propia naturaleza femenina que tal vez nosotros no alcanzamos a entender. Pero cuál era la situación que ella atraviesa? Que ella se enamora de esta persona, que era un predicador, era un evangelista, ¿no? Que abandona a su mujer para casarse con Catherine Kuhlman en medio de una mentira. Y bueno, Catherine Kuhlman, desoyendo todas las advertencias de sus amistades y del propio Espíritu Santo, se casa. Hemos visto, Luchito, que cuando ella se casa y cuando ella tenía que ya vivir con su marido para consumar el matrimonio y todo eso, hemos visto que ella en el mismo día que se casa, ella no se queda con su marido, ¿sí? Mm, Sino que se va al hotel donde estaban sus amigas, principalmente esta amiga Helen, de nombre Helen, que era la pianista que trabajaba con su hermana, ¿no? Y con su cuñado que no había ido a su matrimonio porque ella estaba en desacuerdo. Helen, su amiga, estaba en desacuerdo que Catherine Kuhlman se case, ¿no? Porque habían impedimentos que ella veía que Catherine estaba ciega y no va a su matrimonio. Luego se casa en secreto, Luis, se casa en secreto. Una de las cosas que la iglesia que ella ministraba nunca se lo iba a perdonar. Se casa mm, en secreto, pero al final ella el mismo día de su matrimonio reconoce su error, pero el rechazo que se produce en su iglesia y de las personas allegadas rechazan esa actitud que ella tuvo de casarse en secreto con un divorciado, y ¿no? casarse en medio de algunas circunstancias que no son claras. Mm. Empieza a ver, empiezan a, de alguna manera a atacar esa actitud en Catherine Kuhlman, empiezan a criticar lo que había pasado y lo único que hacen, según el propio biógrafo, todas esas críticas que le hacen después de casarse, lo único que hacen es empujarla a ella, según las palabras del biógrafo de Robert Liardon, ese rechazo solamente la empuja a ella a los brazos de su marido. Y al final ella vive con su marido durante 6 años. Pero 6 años, Luchito, que ella de alguna manera desaparece, su ministerio se apaga, ¿no? Y cuando le tocaba predicar a su esposo, ella estaba detrás llorando, llorando. No sabemos qué cosas pasaban por su mente de esta gran mujer de Dios en estos momentos tan difíciles, en este valle de tanta oscuridad que ella le toca atravesar.
Pero al final Luchito hace algo que muy pocas mujeres estarían dispuestas, ¿no? Porque ella se da cuenta, después de 6 años, se da cuenta que no es la voluntad de Dios que ella sigue casada. Y en medio de un tremendo dolor y una tremenda renuncia, porque ella amaba, se llamaba Waltrip, ¿no? Apellidaba Waltrip. Ella le decía Mister, según el biógrafo, era la forma en que ella se dirigía a él, Mister, Mister. Pero ella se da cuenta que aunque lo amaba, ella misma va a reconocer después que llegó a amar a Walter más que a Dios. O sea, llegó a ponerle las prioridades. Luchito, cuando una persona está en el ministerio, es muy importante entender las prioridades. Y ella se da cuenta después de que había puesto a Walter por encima de su amor a Dios. Pero Mm, llega un momento en que la sensatez, y yo considero, Luchito, que el propio llamado de Dios, que está tal vez bulliendo en su interior, bulliendo en su espíritu el llamado de Dios, que le hace darse cuenta, yo no puedo seguir casada, yo tengo que reencontrarme con mi ministerio. Y en medio de una gran renuncia que nosotros, Luchito, como varones, tal vez no alcanzamos a entender esa parte de la naturaleza femenina, pero en medio de una gran renuncia, ella lo abandona, ¿no? Lo abandona. En algún momento creo que tú recordabas eso de la biografía de ella, que alguna vez cuando le preguntan más adelante cuánto le había costado, qué precio había tenido que pagar para seguir el llamado de Dios, ella misma responde con una interrogante y dice, ustedes nadie se imagina lo que realmente tuve que pagar como precio, ¿no? Ahora, Luchito, sabemos el desenlace de la historia, porque después de vivir 6 años con su esposo, todavía ella tiene que reencontrarse con su llamada 2 años después. Son 8 años de silencio, ¿no? mm. Pero, Luchito, lo que yo quiero valorar es la actitud de esta mujer, que aunque se equivocó y aunque duró muchos años su equivocación, ella al final toma la decisión correcta. Ella pone las prioridades en la perspectiva correcta. Y a partir de esa decisión ya queda el camino allanado para que Dios restaure su ministerio. Luchito, ¿qué más tenemos? Me imagino que ahora ya hay aspectos de su ministerio que nos va a tocar comentar en esta charla que tenemos. ¿Qué más podemos hablar, Luchito? ¿Cómo podemos seguir esta conversación acerca de Catherine Kuhlman? Te paso la palabra, querido hermano. Amén. Bueno, ella se casa en 1938, como bien lo dijiste, a escondidas de su congregación. Y el problema no tanto fue, sí fue que se casó en secreto, pero en realidad lo que indignó mucho es que ella se casó con un hombre que era divorciado. Exacto. Y no vamos a entrar hoy día porque no es el propósito de la charla, pero todavía en ese tiempo, y creo que no es que tenga cosas en contra o a favor, hay situaciones y creo que situaciones de casarse y de divorciarse y de volver a casarse son muy particulares, no podemos meter a todos en la misma fórmula. Sí hay direcciones que la palabra habla sobre el divorcio, ¿no? Y en la teología de Wall Street, él erróneamente, para justificar su divorcio, decía que si una pareja se casaban sin realmente amarse, el momento de presentarse en el altar delante de Dios, eso era una situación que podía justificar un alejamiento, lo cual es Una falso. causal de Nadie se divorcio. casa para decir, me divorcio, si no la amo, descubro que no la amo. Y vuelvo a decir, no queremos hoy día hablar acerca de eso, pero él desarrolló una falsa enseñanza acerca de eso, simplemente para justificar el hecho de que se divorció después de haberla conocido inicialmente a Katherine Kuhlman las primeras veces y abandonó a su esposa y a dos niños pequeños que nunca más vieron a su padre. Entonces, cuando la iglesia se entera de eso, obviamente rechazan, repudian a Katherine Kuhlman y esa actitud de repudio prácticamente la impulsa a regresar con Waltrip y ella está con él 8 años. Hay testimonios de que él predicaba porque era evangelista y muchas veces ella estaba en la misma plataforma llorando y llorando. O sea, alguna vez le permite predicar a ella, pero no se sabe mucho de eso. Después de 6 años que dura el matrimonio, el 44 ella lo deja y el año 47 él le manda una demanda de divorcio. Se entiende que ella lo idolatró demasiado, puso su necesidad y el deseo de estar con alguien
Era muy simpático el hombre, pero lo puso antes este deseo que servir a Dios y sabía que este mal matrimonio, podríamos decir, la iba a separar del propósito que Dios tenía para ella. Cuando al Exacto. final lo deja durante 2 años, trata de reencontrarse porque el llamado está ahí y no quiero gastar más tiempo. Tú has sido muy preciso en explicar que básicamente el llamado va a permanecer en nosotros, sobre nosotros, a pesar de nuestros errores. Eso no significa que no tengamos que enmendar cosas, Exacto. pero ahí es donde yo veo la gracia del Señor también, la misericordia de Dios que la restaura, ella es restaurada y de hecho a partir de esto, ella tiene una carrera, por así decirlo, ministerial meteórica, donde los más grandes milagros, las más grandes multitudes, el mayor impacto se van a ver en su vida. Ahora, obviamente, no caemos en recetas, ¿no? Cásate de manera equivocada, divórciate y Dios te va a usar con poder y Claro, gloria. claro, Esa no es la idea. Pero claro. veamos la misericordia del Señor. Ahora dice, cuando ella deja a su esposo, decide dejarlo para siempre, no se sabe mucho más de él. Hubo algún contacto con un hermano de él y parece que él finalmente muere encarcelado en prisión porque tiene algún problema ahí que lo mete en prisión. Ella Ujú, vuelve a Franklin o se establece en Franklin, Pensilvania y trata de relanzar su ministerio. Muchas veces había gente que la recordaba, había gente que entendía cómo ella era de perseverante y era usada por el Señor en el ministerio evangelístico. Pero cuando se enteraban de que ella había sido divorciada, que se había casado con un hombre divorciado y después ella se había divorciado de ese hombre, muchas veces cancelaban sus reuniones. En 1946 oficialmente relanza su ministerio y tratando de trazar una línea de tiempo al final de la Segunda Guerra Mundial, Dios levantó muchos evangelistas en Estados Unidos que vinieron a conformar lo que era un movimiento que se llamó la Voz de Sanidad, donde había como 130 evangelistas itinerantes, había un avivamiento sobre Estados Unidos, sobre todo en lo que hacía a la salvación y a la sanidad, grandes milagros. Ella comienza a asistir a algunos de los servicios de estos llamados sanadores por fe, aprende de ellos y luego ella empieza a administrar sanidad. Al principio ella no veía mucha utilidad, mucha relación, pero Dios la dirige a aprender de estos hombres. Sin embargo, ella nunca se alinea a los hermanos de la voz de sanidad. Ella nunca busca ser parte de eso. Es más, yo vi algún video de alguno de sus programas de televisión porque estuvo en radio, estuvo en televisión mucho tiempo y ella con todo ese garbo, esa manera tan peculiar de hablar y relacionarse con la gente, ella dice, por favor no me llamen sanadora por fe, ella decía, ¿no? No, yo no sano a nadie, sino que es Dios. Y es interesante porque vemos en el ministerio de Catherine Kuhlman algunas actitudes que son muy interesantes. Tal vez son esas las actitudes que derivaron en el grado de éxito que tuvo ella. mm, Ella evitó lo más posible entrar en polémicas sobre doctrina, sobre alineamientos denominacionales. De hecho, muchos la presentan a ella como una persona ecuménica. ujú, Ahora, no es que ella, hasta donde yo entiendo, predicaba de que María es corredentora y se dirigía lo mejor hacia los católicos ni nada, pero ella tenía un mensaje en general para todos. Lo que a ella le interesaba más era que todas las personas a través de su ministerio tuvieran la oportunidad de conocer a ese Jesús vivo que ella conocía. Entonces ella evitaba situaciones polémicas y qué sé yo. Son pocas veces que ella expresa algún rechazo a alguna doctrina o lo que sea, podemos hablar de eso también, pero en los servicios cuando ella ya tiene fama, porque son miles de personas yendo atestando lugares de personas. Tú podías ver monjas de la Iglesia Católica, podrías ver rabinos ortodoxos o judíos, podías ver cristianos evangélicos en sus cultos, sentados en primera fila, recibiendo milagros. Entonces, es sumamente interesante. Ella en algún momento repudia o rechaza las prácticas de algunos de estos hermanos de la voz de sanidad, porque había también una simplificación peligrosa y creo que es peligrosa hasta ahora cuando se ora por un enfermo y el enfermo no sana y se dice es que tú no tienes fe.
Eso generaba en ella un rechazo y una lástima y una pena por los enfermos. Decía, sobre los que están enfermos, o sea, el predicador los rechaza o los condena. Entonces ella nunca trató de explicar por qué la gente no se sanaba o por qué la gente se enfermaba y por qué muchos enfermos no sanaban. Más bien trataba de enfocar a las personas en la bondad de Jesús, en la obra redentora de Cristo, para que recibieran su sanidad. Entonces, ella decide, vuelvo a decir, no asociar su ministerio a los hermanos de la voz del movimiento llamado La Voz de Sanidad. Tengo una cita aquí si me permiten, en el libro. En la página 341 dice, en los comienzos de mi ministerio me perturbaban en gran manera muchas cosas que veía que sucedían en el campo de las sanidades divinas. Me confundían mucho, me confundían mucho de los métodos que vi que se empleaban. Me disgustaban las formas poco sabias de actuar que veía, ninguna de las cuales podía yo asociar con la acción del Espíritu Santo o la naturaleza de Dios. Y hasta el día de hoy no hay nada que me sea más repulsivo que la falta de sabiduría. Hay algo que no puedo soportar y es el fanatismo, las manifestaciones de la carne que traen reprobación sobre algo que es tan maravilloso y sagrado. Es interesante, ¿no? Ella tiene sus puntos de vista y es muy clara en eso. Entonces, en 1947 comienza a enseñar varias lecciones sobre el Espíritu Santo y hay muchos reportes, mientras ella enseña esas lecciones, de gente sanada en sus reuniones sin que siquiera se orara por ellos. Es interesante, es una mujer que ministró de una manera un tanto diferente, pero no podemos negar el impacto que tuvo ella. Y el énfasis y el enfoque que tenía siempre, es lo que me llama la atención, Jaimito, es llevar la atención de la gente hacia la bondad de Dios, hacia la bondad de Dios, hacia el hecho de que la redención consumada por la obra de Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección, eh, hace que ella tenga mucho éxito. Ahora, en los tiempos de la voz de sanidad había ciertas prácticas, a veces se repartían una especie de números, de talonarios, de números, papelitos con números, y se hacía una especie de sorteo y a los que salían beneficiados los llevaban adelante y oraban por ellos para que fueran sanos. O sea, William Branham tenía esta práctica, no sé si tú sabías, y varios, creo, no sé si Oral Roberts también la tenía, pero había varios, entonces era como una lotería. Ella jamás estuvo de acuerdo, ella creía en la sanidad para todos y ella empezaba a ministrar de manera masiva. Hacia la parte más conocida de su ministerio se sabe de que había gente cuando ella entraba a la plataforma que en el tiempo de adoración, mientras ella dirigía la adoración, eh, la gente era sanada. Y una de las muestras más parecidas al estilo de ministrar de ella es la que vemos con Benny Hinn, ¿ya? Ahora, yo tengo ciertas observaciones personales porque a veces se hace tanto énfasis en el ambiente y la adoración y todo que yo tengo cierta resistencia a eso, pero no puedo negar que funcionaba. Le funcionaba a la hermana Catherine. A veces los métodos funcionan no porque sean totalmente bíblicos, sino porque ponemos fe en el método. Y Benny Hinn empieza a ministrar de esa manera. Inclusive Benny Hinn cuenta que él recibió una renovación del espíritu, creo, en uno de los servicios de Catherine Kuhlman y fue muy allegado y aprendió mucho de la manera de ministrar que él veía en el ministerio de Catherine Kuhlman, ¿no? En 1950 ella se muda a Pittsburgh, ministra de manera diferente y ella comienza a desarrollar un ministerio que tiene un alcance mundial. Nunca más pastoreó después de esto. Es más, ella nunca dijo tener o ser alguno, estar en la lista de los ministerios, de los oficios ministeriales o dones del ministerio que están enlistados en Efesios 4:11. Ella simplemente quería ser conocida como la sierva del Señor. Ahora, sabemos entre lo que ella ha dicho o no dicho, era una evangelista con grandes resultados y enseñaba la palabra. Ella era muy genuina en todo lo que hacía y en algún momento ella habló de que quería conocer o ser como otra famosa predicadora que era la hermana Aimee Simple McPherson, que fue la que fundó la Iglesia Cuadrangular y levantó construyó el Angelus Temple en California en plena época de la depresión. Es más, hay quienes dicen que ella pasó clases en el instituto de Amy Simple McPherson.
algún momento asistió o algo, pero no fue de algo, alguna manera oficial. Ella no fue cercana a Amy Simple McPherson, pero aprendió de ella. Em, Buscaba hacer, dice que las personas siempre pusieran atención a Jesús. Era muy firme en hacer las cosas a su manera y su estilo, ¿no? Y no sé qué tienes más para hablar de esto, hermano. Si tienes has leído algo sobre algún testimonio de sanidad. Yo tengo algunas historias curiosas de esto, que demuestran realmente cómo Dios respaldaba a esta mujer y cómo tuvo un alcance tan grande sobre dones, sobre milagros, sobre todo, aconteciendo en sus servicios. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Seguramente va a ser enriquecedor ver esos testimonios que tú quieres mencionar. Pero antes me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que has expuesto, ¿no? Hay algo bien notorio de Catherine Kuhlman porque al principio ella era evangelista y ella predicaba la salvación. Ujú, Y decíamos en el anterior programa, creo que es lo más importante, porque aunque hemos visto casos en que el mover de Dios no tiene ningún límite y Dios puede sanar a alguien que todavía no ha sido salvo. Creo que han habido ejemplos en todos en estas biografías, de que la sanidad se movía por encima de la salvación, pero siempre que yo considero este tipo de mover del Espíritu Santo, veo que es utilizado como una señal, ¿no? mm, Veamos un poquito, analicemos un poquito lo que es el ministerio de un evangelista, porque ella se consideraba evangelista y ella predicaba la salvación. Me llama mucho la atención que ella no se apuró a entrar en el ministerio de la sanidad. Ella no se apuró a imponer las manos sobre los enfermos. Más bien, ella cuando empezó a encontrarse con los ministros de sanidad, con los que luego iban a formar este grupo, porque era como una agrupación de ministros que se llamó La Voz de Sanidad. Ella se acerca a ellos con una postura crítica. Y ella desaprueba los métodos, lo que tú leíste, ¿no? O sea, desaprueba los métodos que se utilizan y algo que de alguna manera la irrita a ella es la falta de sabiduría. Mientras tú mm. hablabas y leías esa porción del libro, yo me ponía a imaginar en mi mente qué hubiera sido si Catherine Kuhlman veía a Smith Wigglesworth pegando un tremendo golpe en el abdomen de un enfermo y tirándolo al pie. Pero ¿Cuál hubiera sanándolo, sido, ah, pero se cuál sanaba. hubiera, cuál hubiera sido la reacción de ella ante una situación así, ¿no? Ella, me imagino que le iba a chocar a ella, ¿no? Hubiera dicho, esta es una falta total de sabiduría. Bueno, sabemos que Wigglesworth le daba resultados. Soy de la idea, soy de la idea de que Wigglesworth hacía esto guiado por el Espíritu Santo. Y nunca deberíamos nosotros hacer métodos mecánicos sobre estas cosas, porque si a Exacto. Wigglesworth le funcionó golpear a los enfermos, es posible que a otras personas no le funcione. Pero eso me llama la atención en el caso de Catherine Kuhlman. No estaba encandilada, Luchito, por este tema de lo sobrenatural. Ella asume una postura, por así decirlo, más cauta con respecto a esto, ¿no? Ella Mm, empieza a ver a estos sanadores por fe, así se los llamaba, un título que a ella no le gustaba que se lo apliquen a ella, pero empieza a ver a los sanadores por fe y hay cosas que le chocan, ¿no? Y realmente tiene una postura muy crítica, pero hace algo muy sabio que otros hombres y mujeres de Dios hicieron también. Se fue a la Biblia, se fue a la Biblia. Y es ahí donde sucede lo que tú describiste al final, ¿no? Que ella va a la Biblia y se da cuenta que en la Biblia hay sanidad. Se da cuenta que el tema de la sanidad no es algo solamente de los sanadores de fe, no es una moda, no es una euforia del momento, sino que ella puede encontrarla en la Biblia. Ahora, lo interesante que ella cuando empieza a leer la Biblia y empieza a ver que la sanidad es parte de la salvación, ella empieza a enseñar sobre el Espíritu Santo. Me gusta mucho eso, Luchito.
¿no? Porque muchas veces se pone énfasis en los milagros del Espíritu, pero pocas veces se enseña sobre el Espíritu como una La persona divina. persona. Ujú. Es una persona divina. Y claro, ella empieza a enseñar sobre el Espíritu Santo, pero no solamente empieza a enseñar sobre el Espíritu Santo, sino que ella empieza a poner sus manos sobre los enfermos. Tal vez ella tenía una postura crítica frente a esto de la sanidad por fe, tenía una postura crítica, pero ella, por medio de la palabra, es impulsada a ministrar a los enfermos, ¿no? Ministrando predicando sobre el Espíritu Santo, empieza a ministrar sobre los enfermos y empieza a poner las manos sobre ellos. Ahí vemos que Dios respalda empieza a respaldarla. Y es Mm, así como ella empieza el ministerio de sanidad que Dios le da a ella, ¿no? Ahora, eso en primer lugar. Me llama la atención mucho que Catherine Kuhlman no está encandilada por lo sobrenatural. Ella está más interesada en tener una postura bíblica, pero la propia Biblia la lleva a ella a ministrar sanidad, ¿no? Luchito, me imagino que la postura que ella tiene con respecto al movimiento de la voz de sanidad, que era un grupo de ministros, ella se desmarca. Muy bien, ella podía haber sido parte de este grupo, pero ella se desmarca porque ella ve cosas que tal vez no puede abrazar. Por ejemplo, muchas veces yo he descrito como heroísmos, ¿no? Muchas cosas que se hablan, incluso en nuestros días, Luchito, ¿no? Heroísmos, la fe, yo soy de la idea que la fe no consiste en un heroísmo, ¿no? ¿A qué me refiero con heroísmos? Me refiero a actitudes, por ejemplo, yo vivo por fe. Ahorita estoy con una enfermedad, pero no voy a ir al médico porque no necesito médicos y Dios me va a sanar. Para mí es una postura heroica, una postura basada en heroísmos, que de repente le pudo haber funcionado a alguno de los generales que hemos analizado. Por ejemplo, le habrá funcionado a Dowie, le habrá funcionado a John G. Lake, que eran personas que no iban al médico. Le habrá funcionado a Wigglesworth cuando él tenía problemas de cálculos renales y él dice, no voy a ir a un médico, ningún bisturí me va a cortar a mí. Y bueno, desde mi perspectiva, esos son heroísmos de la fe. Pero ella tal vez está advertida por esas cosas, porque esos heroísmos llevan a muchos excesos, Luis. Por ejemplo, yo he sabido de casos de personas en nuestro tiempo, tal vez no estos últimos años, tal vez unos años atrás, de ministros que censuraban a las personas que iban a los médicos, ¿no? Eso es lo que le molestaba a Catherine Kuhlman, de alguna manera los ministros usando estos heroísmos estén censurando a las personas, ¿no? Y mm. hace algunos años atrás yo fui testigo de alguno de estos heroísmos y de historias de estos heroísmos, de ministros que le decían, si estás yendo al médico es porque no tienes fe. Bueno, hermano, a mí que me vengan con una historia de esas, tú sabes, hermano, Yo yo, estoy yo, yendo al médico porque tengo fe. el asunto es justo eso, Luchito. Hablando un poquito de mi experiencia, tú muchas veces dices que no te gusta ser autorreferencial, pero a veces es necesario hablar de Sí, nuestra claro que experiencia, sí. ¿no? Obviamente, hermanos, yo he tenido ataques a mi salud, ¿no? Y cuando yo tengo que ir al médico o cuando mis familiares han tenido ataques en su salud y yo los trato de animar, yo les digo, si tienes que ir al médico, anda al médico. En mi caso lo he hecho, todos los ataques que he tenido en mi salud, he ido al médico. El ir al médico para mí no es contrario a mi fe. De hecho, Luchito, tú sabes, el último ataque que he tenido a mi salud, yo he tenido un diagnóstico de cáncer de garganta, ¿no? Mm. Ahora yo digo, podía ser yo un ministro heroico y decir, yo tengo fe y Dios. No, Luchito, yo he ido al médico, yo fui operado, me sacaron un tumor de la garganta, me sacaron un tumor de la cuerda vocal derecha. El estudio patológico dijo que se trataba de un carcinoma. Es decir, era cáncer. Y bueno, gracias a Dios, más bien, es ahí donde yo veo, por ejemplo, es lo que yo estoy comentando. Lo que le molestaba a Catherine era tal vez esos heroísmos, esas posturas heroicas en las que se ponen muchos ministros.
Y si yo me hubiera puesto en esa postura heroica, yo no hubiera reconocido, Luchito, que más bien yo tuve la provisión de Dios en mis servicios médicos, porque gracias a Dios en Bolivia tenemos un seguro, el Seguro Único de Salud, el SUS, que a mí me sirvió porque yo no tengo ningún otro seguro. Yo fui operado y yo recibí todo mi tratamiento oncológico, recibí mi quimioterapia y mi radioterapia en el Hospital de Clínicas aquí en la ciudad de La Paz. Y cuando yo ya estaba terminando, ya estaba en medio tratamiento, porque tenía que hacer las dos cosas juntas, eso era la base del éxito de mi tratamiento, tenía que hacer la quimioterapia y la radioterapia juntas. Y cuando estaba en medio tratamiento, la oncóloga de radioterapia me dio realmente el informe que yo estaba esperando. ¿Y cuál era el informe que me dio la doctora de radioterapia? Me dijo, cuando ya estaba en la mitad de mi tratamiento y me tenían que ver que habían algunos síntomas que la radiación había provocado una ronquera muy fuerte, ella me dio el informe y es ahí donde yo veo a Dios actuando en mi vida. Ella me dice, ¿sabe qué, señor? Nosotros tenemos fe que usted se va a sanar y se va a recuperar. Yo por primera vez escuché la fe de un doctor, Luchito, ¿no? Que los doctores tengan fe que yo me voy a sanar, pero ella me explicó por qué. Y ella me dijo, porque en realidad, en el caso de usted, la lesión con la que estamos trabajando es muy pequeña. El doctor que le operó y sacó el tumor, sacó todo el tumor, solo quedó una pequeña lesión. Y no ha pasado a ganglios, no ha pasado a nada. En otras palabras, el informe que me estaba dando la oncóloga era que el cáncer apenas me había tocado, pero obviamente estaba recibiendo todo mi tratamiento. Ahí yo empecé a ver la obra de Dios en mi vida. Ahora, esto es algo que para mí es importante recalcar, Luchito. Los tratos que Dios tiene con las personas son tratos muy personales de Dios. Los tratos que Dios tiene conmigo tiene que ver con que yo siempre, Dios me pone en circunstancias en que en medio de las circunstancias naturales, Él está obrando, ¿no? Él está obrando. Puede con otras personas tratar de otra manera y es ahí donde es importante que nosotros, los creyentes, no encasillemos a Dios, porque si a una persona, Dios, los tratos que Dios tiene con una persona, y yo escucho un testimonio de que Dios la ha sanado de un cáncer, ¿será que Dios en los tratos que tiene conmigo va a actuar de la misma manera? Luchito, nosotros vemos que Dios trata con las personas de forma muy personal. Lo voy a decir de una forma muy personalísima, si es que me permiten el término. Porque Dios trata con individuos que son unos distintos de los otros. Y si a alguien Dios ha tratado su vida y la ha tocado su vida sanándolo milagrosamente, en mi caso Dios me ha sanado usando la ciencia médica. Hay un ministro que tuvo el mismo caso que yo. ¿Tú te acuerdas? Tú me pasaste el testimonio de este ministro que tuvo Rod cáncer. Parsley. Exacto. ¿Cómo se llama? Pastor Rod Parsley. Rod Rod Parsley. Parsley. Ahora, él tuvo el mismo caso de cáncer en la garganta, igual que yo. Pero también lo mismo que yo, él se hizo operar, él atravesó su tratamiento y al final él contó su testimonio de parte de Dios. ¿Y cuál era la lógica de este ministro, Rod Parsley? ¿Cuál era su lógica? Que hay que luchar contra la enfermedad con todo, ¿no? Con tu Mm. fe, con la medicina, con todo, ¿no? Entonces, Luchito, esa es la parte que a mí yo quiero resaltar de Catherine Kuhlman. Ella no estaba interesada en heroísmos. Y es por eso que a ella le molestaba que cuando un ministro, o lo que tú relataste, ¿no? Que se sacaban fichas, algo así, para que los enfermos sean sanados, o que cuando un ministro estaba ministrando sanidad y la persona no se sanaba, el ministro censuraba a la persona por su falta de fe. Es decir, están echando la culpa en la persona, es que no tienes fe y como no tienes fe, no te vas a sanar. Condenando a la gente, ¿no? Claro, claro. El asunto es que eso le molestaba a ella. A Catherine Kuhlman, asume una postura. Ella dice que ella no sabe exactamente por qué algunas personas se sanan y otras personas no se sanan, pero ella nunca va a poner una censura así en la persona. Y lo que tú decías, o sea, aparte de que la persona esté enferma, que venga el ministro a censurarla por su falta de fe, era algo que a ella le disgustaba y ella asumía una postura de más bien ministrar siempre la bondad de Dios, ¿no? Amén.
Ahora, me gusta mucho esa postura, pero está asociado a esto algo que, que tú has mencionado que yo quiero volver a poner sobre la mesa, ¿no? Aquí yo veo algo muy importante del ministerio de Catherine Kuhlman con lo que pasó en Bolivia, ¿no? Ahora, no sé si ella se consideraba ecuménica en el sentido pleno de la palabra. El ecumenismo es algo así como decir, en todas las religiones cristianas está Dios, ¿no? Entonces, unámonos todos, no importa cuál sea tu doctrina y demás, está Dios en ti. No sé si ella se consideraba ecuménica en ese sentido. No sé siquiera si ella se consideraba ecuménica o es Ujú. más un adjetivo, un calificativo que ponen los biógrafos, ¿no? En el sentido de que ella no hacía distinción, No ¿no? tomaba postura doctrinal específica. Exacto. No, no tomaba postura doctrinal ni denominacional con ninguna iglesia, Ujú. ni siquiera la iglesia católica. Este énfasis que estoy poniendo me molesta hacerlo, porque hay muchos creyentes evangélicos protestantes que tienen posturas adversarias con respecto a la iglesia católica. Yo Mm. nunca voy a tener una postura adversaria con respecto a la iglesia católica. Pero eso no Nunca. te hace ecuménico. Pero eso no me hace ecuménico. Exactamente. Qué buena tu puntualización, ¿no? Qué buena tu puntualización. Eso no me hace ecuménico. Pero yo no voy a hablar nunca mal de los católicos. En primer lugar, porque fui católico, ¿no? Nací en una familia católica. Fui monaguillo aquí en la iglesia de San Miguel. Yo también. Yo Un también. monaguillo, ¿no? Serví a sacerdotes católicos que son historia aquí en La Paz, ¿no? Al padre Nino Marsoli, era monaguillo de él, que fue un arzobispo de La Paz. O sea, yo fui católico, pero además, Luchito, yo no puedo asumir posturas adversarias atacando la doctrina católica, porque atacando las creencias de las personas no vas a ganar a nadie, ¿no? A nadie lo vas a ganar para Cristo atacando. Yo no puedo ir donde un católico. Aquí yo brevemente cuento una experiencia, ¿no? Reciente de estos últimos días, ¿no? Las noticias siempre me llaman la atención y cuando estaban por elegir al Papa, recientemente que lo han elegido al Papa León XIV, yo estaba atento a las noticias, no porque sea católico, no porque sea ecuménico, sino porque es una noticia política. La elección del Papa para mí es una noticia que más tiene ribetes políticos que religiosos o espirituales. Entonces me interesa, pues, me interesa, ¿no? Entonces yo estaba prendido en la televisión cuando estaban diciendo, cuando estaban esperando que ya decían habemos papa, pero no se sabía quién era todavía y demás cosas. Y yo estaba ahí prendido en la televisión, quería saber quién era el nuevo papa, porque me interesa, es una noticia política. Mm. Y recuerdo que al final tomé mucha atención de quién era León XIV, tomé atención de que era un misionero que trabajó mucho tiempo en el Perú y que conoce Bolivia, que 5 veces vino a Bolivia, y esas cosas me llaman la atención. Estaba un poquito yo interesado en esas noticias y tenía que encontrarme con mi hermana en el atrio de la universidad. Mi hermana no, muchas veces no es muy puntual y yo estaba esperando, estaba haciendo hora en el atrio de la universidad y me encuentro con un hermano, me encuentra. Y me dice, pastor, pastor, yo no lo reconozco ese ratito, ¿no? Y le digo, ¿se acuerda de mí? Me dice, sí, sí, ¿de dónde es? Recordame, y me dice, pero en tal iglesia nos hemos conocido, me dice. Ah, sí, yo también tengo un ministerio. Sí, siempre lo veo pastor, me dice, ¿no? Y empezamos a hablar. Y en medio de la charla yo le hago un comentario sobre el Papa, ¿no? A este hermano, ¿no? Le hago un comentario sobre el nuevo Papa. No sé de qué estábamos hablando. Y allí al tiro él se levanta en una postura adversaria contra los católicos, ¿no? Y dice, no, pero el Papa debería más bien aprender la Biblia, que tienen que leer la Biblia. Y yo no entré en discusiones. Luchito, muchos de los evangélicos tenemos esa postura. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante en el ministerio de Catherine Kuhlman? ¿Y por qué el ministerio de Catherine Kuhlman es relevante para el avivamiento que tuvimos el 73 en Bolivia? Cuando yo veo el avivamiento, obviamente, esto hay que aclarar, Julio César Ruibal, que fue el joven utilizado en Bolivia, conoció al Señor gracias a Catherine Kuhlman, ¿no? Y Julio César Ruibal, en uno de los ministerios de Catherine Kuhlman, recibió la salvación y se estaba viniendo a Bolivia a predicar el Evangelio. Y antes de venirse a Bolivia, lo estoy relatando de una manera muy resumida, porque seguramente en algún momento vamos a hablar de Julio César Ruibal,
Pero antes de venirse a Bolivia, dice, voy a ir donde Catherine Kuhlman, y es ahí donde él no puede entrar al servicio de Catherine Kuhlman porque ya no había espacio y se queda afuera, ¿no? Y quedándose afuera, Julio César Ruibal, el Espíritu Santo, le dice, predica. Y Julio César Ruibal empieza a predicar un poco temeroso porque no hablaba ni bien el español. Y de repente el Espíritu le dice, ora por los enfermos, porque viene un enfermo y le dice, quiero que ore por mí. Y Julio César se resiste y de repente el Espíritu le dice, ora por él. Y él pone sus manos sobre el enfermo y empiezan a sanarse, pone manos sobre otros y empiezan a sanarse. Lo vamos a ver en detalle seguramente en su momento, Luchito, pero Julio César Ruibal es usado por Dios en los ambientes que están fuera del local donde Catherine Kuhlman está predicando. Catherine Kuhlman está predicando adentro de ese lugar donde Julio César no puede entrar. Dios se está moviendo adentro, está sanando a los enfermos adentro, pero Dios también está moviéndose ya con este joven. Y los enfermos están sanándose afuera del ambiente donde Catherine Kuhlman está predicando. Cuando uno quiere conocer esta historia y uno busca en el YouTube Catherine Kuhlman, Julio César Ruibal, muy pronto le aparece un video en la que la propia Catherine Kuhlman relata esto. ¿No? Relata lo que pasaba con Julio César mientras ella predicaba y afuera Julio César estaba siendo utilizado por Dios. Ahora, no quiero extenderme mucho en este relato, quiero irme al punto que quiero poner sobre la mesa. Cuando nosotros tuvimos el avivamiento con Julio César Ruibal aquí en Bolivia, el año 73, 74, Luchito, el Espíritu Santo se derramó sobre todas las iglesias, las más tradicionales, las denominaciones más tradicionales evangélicas, el Espíritu Santo tocó derramando su espíritu. Pero algo que yo experimenté de primera mano es que el Espíritu Santo no vio barreras ni siquiera con la Iglesia Católica. Por eso es que tal vez esa es la parte de la que yo asumo postura y digo, el Espíritu Santo no diferenció si eran católicos, si eran evangélicos, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el ministerio de Julio César Ruibal en la Iglesia Católica. Esto sucedió en San Miguel, en la iglesia donde yo iba con mis papás a escuchar misa y de la que fui monaguillo, ¿no? Y a partir de eso se levantó en San Miguel lo que hasta ahora conocemos en Bolivia como el movimiento de la renovación carismática católica, ¿no? El asunto es que a veces las divisiones entre católico, protestante, entre esta denominación y esta otra denominación, son divisiones de las que nosotros formamos parte, nosotros formamos esas divisiones, nuestros prejuicios, ¿no? Lo que te comento ahorita del hermano que empieza a asumir posturas adversarias contra el catolicismo simplemente porque es algo mecánico, digamos. Ahora, Luchito, yo considero que esto es un rasgo muy particular del ministerio de Catherine Kuhlman, ¿no? La llaman ecuménica, no sé si ella se consideraba ecuménica, pero a lo que vamos es que no hay barreras, ¿no? Las barreras las ponemos nosotros, las personas. Luchito, ¿qué puedes añadir sobre estas cosas que estamos poniendo sobre la mesa? Creo, Jaimito, que ella no se consideraba ecuménica, es mi opinión personal. No he estudiado en detalle el contenido de las prédicas de Catherine Kuhlman, así como tal como para definir su postura, pero sí creo en aquello que habla el biógrafo del hermano Robert Liardon, en el sentido de que ella buscaba traer la atención de las personas hacia la obra de Jesús, hacia la bondad de Dios. Y creo que hay niveles, y yo no soy ecuménico, yo creo que doctrina nos ha de dividir, doctrina es enseñanza, y hay cosas que la Iglesia Claro, yo Católica tampoco soy enseña ecuménico, cosas por que son supuesto. extra bíblicas y otras antibíblicas, pero no sería intelectualmente honesto si no entendiera que si pienso que la Iglesia Católica o quienes son adherentes de la Iglesia Católica, lo digo con todo respeto y aprecio, necesitan entender mejor la palabra, por eso mismo hay que predicarles, no hay que rechazarles. O sea, Exacto. decimos que los católicos son idólatras y cosas, y hay cristianos, evangélicos, cristianos que son más idólatras sobre otras cosas.
No sobre ídolos de estuco, como se dice, pero sí sobre el trabajo, el auto de uno, el hijito y N cosas. Sí, Primero. Segundo, si atacamos tanto a ellos porque no tienen la salvación, no deberíamos predicarles. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, ese es el punto. Y creo que eso es lo que derivó en que Catherine Kuhlman tuviera esa actitud, derivó en que ella tuviera tanto éxito entre las personas. Era una persona muy natural, muy afable, muy amable, un poco coqueta, digamos, al uso y la usanza de cualquier dama respetable. Y la querían así. Algún momento hizo en televisión, creo, o fue cuando tenía radio, el programa de radio que, ay, se me ha corrido la única media que tuve, dijo, ¿no? Que sí, una tenía, media una nylon. media nylon, ¿no? Y a la semana le llovían las medias en la radio, o sea, de regalo, Sí, ¿no? sí, Y algún momento ella amaba mucho una Biblia que la tenía, creo que su primera Biblia, que se le caían las hojas, viejita, y ella en la tele predicando, ay, cuánto amo esta Biblia, es la primera que he usado, viejita, ¿no? Y de pronto le llovían Biblias. O sea, la gente la amaba. Ella ni exacto, pedía, ella no pedía. exacto. Y dice, entrabas a su escritorio en su fundación, en su oficina, y abría los cajones llenas de Biblias nuevas, de lujo, todo, porque la gente la amaba. Y creo que esa es la virtud de ella. Ella buscaba aproximarse a las personas al estilo que ella era. Oh, seguro me han extrañado. Quisiera saber cómo están ustedes. Espero que muy bien. O sea, ella introducía su programa de televisión de tal manera que atraía a las personas. Y creo que eso lo tenía muy firme precisamente porque quería ser una persona genuina delante del Señor. Ya casi tenemos que cerrar, Aimito. Ujú. Pero va a ser importante y va a ser importante que tú y yo lo hablemos y de hecho lo vamos a hablar acerca de datos y relatos sobre el avivamiento de los años 70. Tú lo dices desde el 73, creo que ha sido ahí la parte culmine de esto, pero en realidad creo que ha sido un poco antes. Pero bueno, el relato del avivamiento con Julio y cómo pasó en unos pocos meses, en 4 meses prácticamente, este país fue puesto patas arriba en el buen sentido de la palabra por la predicación del evangelio, por milagros y sanidades aconteciendo en todo lado. Y definitivamente Julio vino con ese deseo y con ese mandato de parte del Señor, habiéndolo aprendido, habiendo aprendido cómo operar en el espíritu bajo el ministerio de Catherine Kuhlman. Era un asunto de fe. Vamos a entrar en detalle en esto y espero tener una buena y grata sorpresa luego para nuestra audiencia sobre cómo podemos expandir nuestra investigación sobre esto. Me lo reservo para luego, pero es importante trazar el hecho de que, o relevar el hecho de que había milagros en el ministerio de Catherine Kuhlman, inclusive entre gente que no era conversa. Exacto, Y en algún momento hay algún relato de que sus auditorios eran tan llenos que a veces ella salía por salidas de emergencia o qué sé yo, muy rápido, porque la gente se llenaba, la gente sanaba y todo, y ella no quería exponerse tampoco a que la gente pusiera toda su atención en ella. exacto. Entonces, algún momento dice que estaba saliendo en cierto hotel, que es un auditorio grande de un hotel, y estaba saliendo por la cocina, me parece, y simplemente la estaban sacando por la cocina y había entre los cocineros gente enferma, alguna cosa así, y ella dijo, Señor, tócalos nada más y se fue, y la gente empezó a caer bajo el poder de Dios y levantarse sana, ¿no? Hay otra historia de otro joven que antes de que saliendo ella de un auditorio, antes de abordar el auto que le iba a transportar, le dice, señorita Kuhlman, y ojo, que ella siempre no permitía que le digan señora Kuhlman, ni por la edad, ni porque había sido casada. De hecho, ese era un oscuro episodio en su vida que ella, si bien no lo negaba, jamás lo afirmaba. O sea, Exacto. para ella estaba borrado, señorita Kuhlman, ¿no? Le dijo, señorita Kuhlman, un momento, quiero que me ayude a entender algo. Y le dije, dígame, le dice, ¿no? Y él dice, yo no creo en Dios, para empezar. Él decía, no creo en Dios, de ninguna manera. Wow. He estado enfermo con una enfermedad incurable y alguien me trajo aquí al auditorio. Si no creo en Dios, menos creo en sanidad.
y vine enfermo a su reunión, a esta reunión de la que usted está saliendo. Sin embargo, recibí mi sanidad. ¿Cómo es que he podido ser sanado si no creo en Dios ni creo en sanidad? Ella miraba, lo miraba y ella no tenía ni la respuesta. Pero vemos milagros de ese calibre. Ahora, no voy a decir que la fe no es necesaria. Vemos en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, que fe de alguien siempre es necesario para obrar en lo sobrenatural. Ujú, Y ujú. obviamente ella operaba en fe, pero, pero este tipo de cosas son las que desafían muchas veces a nuestro propio entendimiento del obrar de Dios, del obrar en fe. Y te digo, siendo honesto, hermano, viniendo del trasfondo de palabra de fe o movimiento carismático, lo que queramos, a veces nos desafía. Pero había gente incrédula que se sanaba bajo el ministerio de Catherine Kuhlman. Por la unción, por el ambiente de milagros que había. Ella oraba muchas veces por enfermos, pero muchas veces simplemente llevaba a la gente en adoración y en ese ambiente de adoración es que la gente empezaba a manifestar sanidad. Muchísimas veces. Ahora es interesante, el biógrafo habla de que ella nunca alentaba, no alentaba el hablar en lenguas en público, por ejemplo. Ella era Exacto. pentecostal, practicaba oración en lenguas. Su madre, cuando nace de nuevo, luego ella ora por su madre, recibe el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, esto fue en los años 1930, pero ella nunca alentaba el orar en lenguas en público, no quería que nada desviara o alejara a los indoctos, ¿no? A los que no estaban compenetrados con toda esta Exacto. práctica. Eh, pero es interesante que ella sí permitía que la gente cayera bajo el poder del Espíritu. Y eso es una marca en el ministerio de Catherine Kuhlman. Entonces, no sé qué más alejaría a una persona que caigan de manera que no es muy explicable fácilmente, alguna vez lo hemos tratado, o que orar en lenguas. Bueno, pero no importa, los resultados son que grandes milagros acontecían bajo el ministerio de Catherine Kuhlman. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios no honra métodos. Dios lo que yo entiendo que honra es Amén. fidelidad y fe de parte de aquellos que ministran la palabra. Y a veces son efectivos ciertos métodos porque la gente pone fe en ese método, en la efectividad de ese método. Me gusta mucho lo que dijiste. ¿Qué hubiera pensado Catherine Kuhlman si hubiera visto a Smith Wigglesworth golpeando gente? Bueno, con resultados, sí, con resultados, pero no era el obrar que tal vez Catherine Kuhlman hubiera buscado. Cada uno tiene su método particular. Sin embargo, Dios honra a la fe más que el método. Y es la fe del propio, de aquel que ministra lo que opera el milagro, pero no tenemos un manual. O sea, quiero decir, la Biblia habla de ciertas maneras en las cuales Jesús ministró sanidad, pero la Biblia no establece algo, alguna práctica como que este es el método de métodos, la cosa de Exacto. hacerse así únicamente. Eso creo que está muy rendido a la relación que tiene el ministro, la persona que ministra sanidad, ministra el evangelio en su propia relación con Dios. Lo importante es que sea bíblico o que por lo menos no vaya y se vuelva algo antibíblico, por así decirlo. Ahora, ya para terminar, hermano, en algún momento Catherine Kuhlman recibe un diagnóstico médico de que tenía un corazón agrandado, una válvula Exacto. mitral defectuosa, y ella no va de buenas a primeras al médico. O sea, recibe un diagnóstico, pero ella retiene la confianza y la convicción de que Dios la va a sanar. Ahora, nunca negó nunca negó el recurso de asistir a los médicos como algo válido. Y me gusta también lo que dice, hermano, porque creo que eso está muy librado a la fe de uno también. Y Ujú. quiero advertir que el hecho de que si uno está enfermo no va al médico, el hecho de que no vaya al médico no necesariamente jamás va a ser en primera mano, hermanos, el hecho de que, que significar que está en fe. Puede ser una necedad, literalmente. Porque Claro. mucha de la gente que dice Dios me va a sanar, Dios me va a sanar y no va al médico, tampoco se llena de la palabra, tampoco declara la palabra, Sí, tampoco, sí. tampoco se llena de fe basada en la palabra para manifestar sanidad. Simplemente creen que al no ir al médico, Dios está casi en la obligación de sanarlo a Mm, uno. Y eso es estupidez, hermanos. Sé que es mm. una palabra un poco fuerte en español. Espero que no nos castiguen los de YouTube, pero es necedad. Presunción jamás es equiparable
a fe, es una barata, una falsificación barata y jamás va a tener resultados. Si has de ir al médico, ve al médico, pero ve con la plena convicción de que te va a ir bien. Si tienes que tomar medicinas, toma estas medicinas hasta que tu sanidad plena se manifieste, creyendo que esas medicinas te hacen bien. Lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Y muchos de los que en su momento atacaban férreamente la práctica médica, hablemos de John Alexander Dowie, de John G. Lake, inclusive, tal vez hasta Smith Wigglesworth, no tenían en su época los avances tecnológicos que hoy tenemos desde la parte de la medicina. Hagas lo que hagas, hazlo con plena conciencia, con plena expresión de tu fe, pero también con plena información, no negación. Eso es sumamente importante, creo que había que decirlo. Ahora, ya terminando, en algún momento se establece que ella falla varias veces en la elección de sus colaboradores. Ha habido gente que intentó tener ganancias mayores de las que se habían quedado, hay algún escándalo por ahí con un famoso pianista que es Dino Karzoniakis, que era muy famoso, que tocaba bajo el ministerio de Catherine Kuhlman y después le inició un juicio y todo lo demás Ujú, por ujú. cuestiones salariales. Pero más allá de estas cosas, ella siempre pudo prevalecer sobre estas cosas. Y es interesante, no lo voy a tocar en detalle, pero en algún momento, una de las pocas veces que ella resistió a algún otro ministro y condicionó que este ministro no estuviera presente en cierto evento para ella poder ir a ministrar fue cuando Bob Mumford fue anunciado en una convención del Espíritu Santo, creo que era en Sudáfrica, creo, o no sé dónde, en Europa, no recuerdo, no tengo aquí el apunte, pero ella se puso en contra de la enseñanza de este ministro de Mumford y algún momento hablaremos de esto sobre un viento de doctrina que vino con un énfasis exagerado en el discipulado, que no era otra cosa que control férreo sobre las actividades y la vida de las personas. Ella fue en contra de eso y básicamente ella tuvo, bueno, su última reunión el 16 de noviembre del 75. Parece que ella ya estaba cansada, ya quería partir y sabía que en algún momento eventualmente iba a partir a la presencia del Señor. Ella es internada en una clínica que depende del Ministerio de Oral y Evelyn Roberts, él era un gran evangelista de la voz de sanidad, eran amigos. Y van a orar, la visitan para ir a orar, ella está ya internada, está en su cama y están por orar por sanidad y ella como que cruza los brazos como queriendo indicar, no, no oren por mí, ¿no? Entonces Evelyn dice, quiere irse a casa, no oran por ella y el 20 de febrero del 76 ella pasa a la presencia del Señor, tiene 68 años de edad y es interesante porque alguien leí en algún otro lado que cuando entra es internada en el hospital o en la clínica que depende del Ministerio de Oral Roberts para tener una cirugía, le iban a hacer una cirugía a corazón abierto, a pecho abierto, tratando de escribir su historial médico, le preguntan la edad y ella no respondía a su edad. O sea, nombre, tal, ¿qué edad tiene? Nos respondió así, ¿no? Y la persona que estaba llenando, dice, disculpe, señora, señorita, le dijo ella. O sea, corrige al joven. Y le dice, bueno, ¿cuál es su edad? Y ella no respondía. Y le digo, necesito poner su edad. Y ella dice, ponga que tengo más de 50. Pero ella tenía 68. O sea, muy interesante. Ahora, voy a leer una cita más porque leyendo esto me conmueve varias cosas que ella habló. Ujú. Y como para cerrar, Jaimito, dice en la página 359 ya en lo póstumo de la vida de Catherine, dice, el mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Gloria a Cuando Dios. mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa para decir. Lo intenté. Me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien todo lo hizo posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por la vida de Catherine Kuhlman. Tenemos una herencia espiritual, Jaimito, aquí en Bolivia.
Amén. Vamos a Ujú. hablar con calma acerca de esto, la vida de Julio César Rival y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos para traer algo de novedad en esto, un refrigerio aquí en la participación de algún invitado especial acerca de esto. Pero quisiera darte la oportunidad, darte paso, perdón, Jaimito, para que cierres con algún concepto y si gustas orar o si quieres oro yo para cerrar. Pero nos quedemos con esto, hermanos. O sea, a veces uno piensa que el ser usado por Dios es algo que radica solo en el mérito de uno, ¿no? Que tengo que hacer esto, que tengo que leer, que tengo que estudiar. O sea, hay la palabra y todo eso es real, hay que hacerlo, pero eso no significa que necesariamente Dios nos va a usar en cierta o gran medida. Él, el mismo Dios que nos ha salvado, nos ha llamado de acuerdo a un propósito. Y lo importante es recibir la salvación y luego tener la revelación del propósito por el cual hemos sido alcanzados. No hay persona que haya sido alcanzada con las buenas nuevas del Evangelio, que sea salva, que no tenga un llamado, no tenga una misión, no tenga un propósito en esta vida. Y lo importante es ser fieles al Señor y entender que Dios no nos usa porque estemos 100% perfectos con Él. Dios nos usa porque le place a Él. Y nuestra Aleluya. respuesta tiene que ser una respuesta de fe, de amor, de servicio con un corazón puro, entregado a Él. Hagamos lo mejor que podamos, pero entendamos que los resultados le pertenecen a Dios. Las sanidades, las obras de sanidad, los milagros, los cambios que podamos generar en vidas de otros, no vienen por nosotros. No somos nosotros los que cambiamos a la gente, es Dios. Qué importante es eso. Jaimito, contigo, hermano. Amén, Luchito. Bueno, a tiempo de cerrar, simplemente acotar un comentario. Yo, de forma muy rápida y muy ágil, he recordado la conexión que hay con el ministerio de Catherine Kuhlman y el ministerio de Julio César Ruibal. Pero, Luchito, es algo de lo que seguramente necesitamos hablar en profundidad. Definitivamente. Siempre que he visto, desde que yo soy niño, cuando yo tenía 11 años, yo fui testigo del mover de Dios con Julio César Ruibal. Y cuando yo me enteré que Julio César Ruibal había conocido a Catherine Kuhlman y había conocido al Señor con Catherine Kuhlman, y cuando, más aún, cuando yo me enteré que Dios empezó a usar a Julio César Rival justamente en las afueras de un local donde Catherine Kuhlman estaba ministrando, yo veo, Luchito, que ahí hay algo que va a ser bueno comentarlo. Yo sé, Luchito, que muchas veces no hemos tenido entre tú y yo la misma visión con respecto a la enseñanza de la unción, ¿no? Pero acá de repente sí tenemos que analizar esto que pasó, porque yo veo, por ejemplo, lo que les relataba hace un rato. Catherine Kuhlman no discriminaba a los católicos y recibía a todos los católicos y todas las denominaciones. No tomaba postura doctrinal porque ella más le interesaba representar a la bondad de Dios aquí en la tierra. Pero cuando yo veo que esas mismas características, por ejemplo, las veo presentes en el ministerio de Julio César Ruibal, Julio César Ruibal de alguna manera recibe algo de parte de Mm, Dios, amén. pero a partir del ministerio de Catherine Kuhlman. Y veo muchos paralelos, no solamente en esto de, no me gusta la palabra ecuménico porque ni tú ni yo somos ecuménicos, pero con respecto de no discriminar ni siquiera a la Iglesia Católica, y yo veo, Luchito, que eso en el ministerio de Julio César Ruibal está también presente. Seguramente, Luchito, estás anunciando que tal vez tengamos alguna sorpresa y demás. Vamos a tener oportunidad de hablar de esto y de profundizar en este tema. Mi postura es, Julio César Ruibal recibió algo del ministerio de Catherine Kuhlman. Amén. Y yo veo la unción que se movía en ella y veo la misma unción moviéndose con Julio César Rival. Habrá tiempo para hablar sobre esto en detalle, Luchito. Lo dejaremos ahí, no nos extenderemos más de lo que ya nos hemos extendido. Te quiero pedir que tú, por favor, nos despidas con una oración en este momento, querido hermano. Esto que estoy poniendo sobre la mesa es algo que tenemos que hablarlo. No sé si el próximo programa, pero sí tenemos que hablarlo, ¿no? Contigo, Sí. querido hermano, despídenos de esta nuestra charla. Amén. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias porque nos permites en este
espacio de este programa, Señor, hablar cosas que son importantes para nosotros, Amén. pero también creemos que son importantes para varias personas que profesan la fe en Jesús, Señor, y aún para aquellos que no te conocen de manera personal. Sí, Padre. Padre, estamos comentando, analizando algunos aspectos de la vida de hombres y mujeres que tú decidiste usar, Señor, que fueron usadas por ti con poder y gloria, Señor, que Amén. impactaron la generación, sus tiempos, las personas que vivieron en sus épocas, Señor. Y vemos, Señor, muchas veces que hubo errores, hubo gran fragilidad de carácter en Sí, algunos, Señor. Sí. pero también que muchos de ellos tuvieron la oportunidad de rectificar, de arrepentirse, otros no, lamentablemente. Sin embargo, cuando vemos la vida de Catherine Kuhlman, Señor, vemos que ella se arrepintió, Señor, de sus errores, su principal error, Amén. y fue restaurada por ti, Señor, y fue usada con gran poder y gloria para tu honra y tu gloria. De tal manera que inclusive su ministerio, de cierta manera, afectó lo que tú tenías para hacer en Bolivia la Amén. década de los años 70, Dios. Padre, queremos descubrir esa maravillosa revelación de tu gracia, de tu misericordia, de tu restauración. Sabemos, Señor, que a ti te interesa la manera en que vivimos. Sabemos que tú Aleluya. estás Amén. pendiente, que tú quieres que te honremos, Señor, viviendo vidas apartadas del pecado, en santidad, en obediencia, Señor. Pero no, no queremos caer en una actitud legalista, Señor, en el sentido de que tu gracia y tu misericordia, Señor, muchas veces van a exceder a tu juicio y tu castigo, Señor. Amén. Padre, oramos por Bolivia y oramos aún por la herencia espiritual que tenemos, Señor, como nación, como iglesia, Señor, Amén, a Padre. partir de todo lo que tú quisiste e hiciste en nuestro país, como una extensión del ministerio de Catherine Kuhlman, Señor. Padre, oramos por tiempos y días mejores sobre nuestro país, Señor. Amén. Amén. Entendemos que en este tiempo, Señor, tiempos de la cosecha final, antes de que Jesús venga, no levantarás solo uno o dos ministros, sino levantarás un pueblo santo, ávido de manifestar las obras de Jesús, de evangelizar y manifestar la sobrenaturalidad de tu reino. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto. Bendícenos, Señor, y danos la gracia para ser, Señor, partícipes de tu mover desde el área, el ministerio, la función o el oficio al Aleluya. que específico al que tú nos Aleluya. llamas a servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo también hablo una palabra de bendición sobre todos los hermanos que nos siguen, que Amén. sean motivados, Señor, por estas charlas, sean bendecidos. Y tú sabes, nuestro corazón, Señor, no estamos aquí para contender ni polemizar, pero sí, Señor, para Dios orientar y hablar aquellas cosas que tú pones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos bendición sobre todas las personas, Señor. Si hay gente que está lidiando con enfermedad, mandamos una palabra de sanidad sobre sus cuerpos ahora mismo. Amén. Señor, Amén. nada es Amén. imposible para el que cree. Y nosotros Aleluya. creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén, Jaimito. Amén, hermanos. Dios les bendiga y será hasta nuestra próxima charla de Café con Biblia. Dios te bendiga, Jaimito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Tengas una linda semana, Luchito. Hasta la Amén. próxima, queridos hermanos y hermanas. Amén. Bendiciones. Chao, chao.